Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar del aparataje habitual en las UCIs. Por un lado tenemos los monitores, tanto los básicos como los más avanzados. Se mide la presión arterial, tanto la no invasiva como la presión arterial invasiva, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, también mide la saturación de oxígeno con el pulsiosímetro, se puede medir habitualmente en estos monitores la presión venosa central, el electrocardiograma básico, la presión intraabdominal y la presión intracraneal. También se puede valorar con la monitorización valores de neurología y con el catéter Swan-Ganz o PICO se puede medir la precarga, la poscarga, gasto cardíaco, índice cardíaco, presión de enclavamiento de capilar pulmonar e incluso la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Sobre el ventilador. Primero hablar de que hay diferentes modos de ventilación. Los más usados son la ventilación controlada, asistida controlada también llamada, que puede ser por volumen o por presión, habitualmente se usa más por volumen. Está la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que es un modo intermedio entre esta primera y la última, que es la ventilación espontánea tipo CPAP o BiPAP, si es de dos presiones distintas de entrada de inspiración que de expiración, y con presión de soporte. La presión de soporte sobre todo es un modo utilizado previo al destete y a la extubación del paciente. Los parámetros del respirador, los más usados y conocidos, son pues la fracción inspiratoria de oxígeno, la FiO2, el trigger, que es este parámetro que mide la sensibilidad para la apertura de la válvula de inspiración, la PIP, que es esta presión mantenida, ¿no?, después de la expiración, ¿no?, esta presión expiratoria que pues, permite que los alveolos se mantengan permeables, la frecuencia respiratoria, la relación entre inspiración y expiración y la presión pico, esa presión máxima al final de la inspiración. Otro aparato muy común en las UCIs es el hemofiltrador. Su indicación no es únicamente como una sustitución de la función renal alterada, sino que también se utiliza para otras situaciones como intoxicaciones farmacológicas, fallo hepático, ¿no?, con el MARS conocido, alteraciones hidroeléctricas o disfunción multiorgánica. Los valores del hemofiltro más comúnmente revisados por enfermería son las presiones arteriales o de entrada, presión prefiltro, la presión venosa, presión de ultrafiltrado o de fluyente y la presión transmembrana. Luego hay que tener en cuenta que en las UCIs la mayoría de los pacientes tienen tanto catéteres venosos centrales, que tienen diferentes localizaciones, la más común y la más recomendada es la subclavia, ¿no?, y pueden ser de diferentes luces, de 2, 3, 5 luces. Luego tenemos los catéteres arteriales, el más usado es el catéter arterial radial, ¿no?, que es tanto para medir la presión invasiva, ¿no?, la presión arterial invasiva, como para la extracción de muestras de gasometría para ver los gases y poder modificar los parámetros del respirador. Tenemos el catéter Swan-Ganz, que hemos comentado anteriormente, y también en algunos casos es necesario un tipo de catéter que es el balón intraórtico, ¿no?, el balón de contrapulsación, que se requiere en pacientes en shock cardiogénico. Muchas gracias.